Mi hermana legítima dijo que acababa de tener un sueño. En ese sueño vio toda su vida pasada, como no solo la maté a ella, sino también a nuestros padres, arruinando a toda su familia. Antes de morir, juró por sangre que si volvía a vivir, me haría pedazos. El destino debió de conjurarla, pues realmente tuvo la oportunidad de vivir de nuevo. En cuanto abrió los ojos, agarró una espada, irrumpió en mi habitación y gritó que en esta vida jamás me dejaría sobrevivir. Gracias a ella, yo también renací. En mi sopor, me despertó el ruido de una puerta que se abría de golpe. Apenas alcancé a ver una figura borrosa que entraba corriendo antes de que un destello de acero rasgara el aire, un dolor frío y agudo me atravesara el estómago, seguido de una agonía abrasadora que me recorrió todo el cuerpo. Miré a la figura que tenía delante con incredulidad. «Hermana, ¿por qué me matas?» Yo era la hija ilegítima del primer ministro, traída de vuelta a la finca hacía apenas 3 días. Desde entonces apenas había intercambiado 3 palabras con la hermana legítima que ahora estaba frente a mí. No teníamos enemistad ni odio, o eso creía yo. Jamás imaginé que me desearía muerta. Viviendo otra vida, jamás te dejaré respirar de nuevo, gruñó entre dientes. Sacó su espada y me apuñaló varias veces más. Sentí cómo se desgarraba todo mi interior, esparciéndose por la cama. El aire frío me roía las heridas mientras temblaba sin control. Siguió gritando furiosa, maldiciéndome por haberle robado la vida, porque por mi culpa se había visto obligada a casarse con un pobre erudito que la humilló y atormentó hasta la muerte. ¿Por qué deberías vivir mejor que yo? ¿Por qué deberías estar por encima de mí? ¿Por qué debería yo arrodillarme ante ti? Miserable, muere. Muérete ya. El último resquicio de luz se apagó ante mis ojos. En la bruma de la muerte vi a mi padre y a la señora entrar corriendo. Mi padre la abofeteó, gritando furioso. Merecía morir, sí, pero si está muerta, ¿quién se casará con el príncipe de Yen en tu lugar? Insensata. Se mordió el labio con los ojos desorbitados. Padre, he renacido. Ahora lo sé todo. Puedo ayudarte a alcanzar la cima del poder, a gobernar el imperio. Mi alma flotaba sobre ellos, reacia a marcharse, suspendida entre la vida y la muerte como atrapada en un sueño eterno. Un día, abrí los ojos. El canto de los pájaros llenaba el aire. Un arroyo murmuraba cerca. Parpadeé aturdida y me abofeteé un par de veces antes de darme cuenta, yo también había renacido. Renacida al mismo día en que entré a formar parte de la familia del primer ministro. Ese día, me desmayé de hambre en el bosque después de que unos ladrones robaran una oveja del rebaño que cuidaba. Mis padres adoptivos, enfurecidos, me colgaron para golpearme casi hasta la muerte. Justo cuando estaba a punto de perder el conocimiento, el mismísimo primer ministro pasó por allí. Como un dios descendiendo del cielo, me salvó de aquella pesadilla y me llevó de vuelta a su magnífica finca. Una vez pensé que ese era el comienzo de una vida mejor. Jamás imaginé que por un simple sueño, mi hermana me asesinaría sin dudarlo. La vida es terriblemente corta, tan corta que en la anterior no tuve ni un solo recuerdo feliz, solo sufrimiento y desesperación sin fin. Siendo así entonces en esta vida, si logro vivir aunque sea un solo día, lo pasaré con plena alegría, viviré con seriedad y a mi antojo. Ajusté el látigo en mi mano y me puse de pie en la cima de la colina, mirando hacia abajo. Tal como había previsto, de las 12 ovejas que había soltado esa mañana, solo quedaban 11. Llevé el rebaño al mercado y lo vendí todo, luego me di el gusto de disfrutar de una comida verdaderamente exquisita. Cambié la plata restante por billetes y los guardé con cuidado. A la hora señalada, regresé a la casa de mi padre adoptivo. En cuanto entré, me regañaron por llegar tarde. Antes de que terminaran de hablar, mi madre adoptiva bajó la vara que sostenía. Corrí a su habitación, volqué la lámpara de aceite y la prendí fuego. La casa de paja se incendió al instante, las llamas se propagaron tan rápido que aunque alguien hubiera intentado apagarlas, ya era demasiado tarde. Al ver los rostros atónitos y presas del pánico de mis padres adoptivos, sentí una intensa y purificadora satisfacción. Resulta que basta con la suficiente crueldad. Justo cuando mis padres adoptivos se abalanzaron sobre mí para golpearme, llegó el carruaje de Tutao Ai. Contempló las llamas un instante y luego les ladró que se detuvieran. Declaró su identidad sin rodeos,
los padres adoptivos, que solo habían maltratado a los débiles, se aterrorizaron y no se atrevieron a emitir sonido alguno. Tu Taoai dio un paso al frente con lágrimas en los ojos, y entrecortadamente dijo que me había buscado durante 15 años y que por fin me había encontrado. Me uní a él en un llanto fingido, y luego lo seguí hasta el carruaje de regreso a la capital. El carruaje se dirigió directamente a la residencia del primer ministro. Todo transcurrió exactamente como en mi vida anterior, la madrastra y la hermana legítima salieron a recibirme. Por fin ha vuelto la segunda hija, dijo la madrastra, secándose las lágrimas y dándole un codazo a la hermana legítima. Ayuda a tu hermana pequeña a levantarse enseguida. Has sufrido tanto tiempo a la intemperie, de ahora en adelante eres su hermana mayor, debes tratarla bien. Tu Chiao Chiao como antes me dedicó una sonrisa despectiva al verme y murmuró entre dientes, raza inmunda. Dicho esto se sacudió la manga y se marchó. Observé su figura alejarse, pensativo, preguntándome si tu Chiao Chiao también habría renacido en esta vida. Me ubicaron en la misma habitación que había ocupado antes. Tras un breve descanso, salí a presentar mis respetos en el patio delantero. Al pasar junto al jardín de rocas, oí a tu Chiao Chiao hablando con su hermano mayor. Es morena, flacucha, absolutamente horrible. Y huele tan mal que casi vomito. Oí que antes solo cuidaba ovejas en casa. ¡Qué raza tan sucia! Respondió tu Lanfeng en voz baja. Ten paciencia. Una vez casada, será como estar en prisión. No la volverás a ver fácilmente. Es cierto. Tu Chiao Chiao se burló con voz cargada de desdén. Dime, hermano, ¿por qué el emperador casaría a una mujer con el príncipe de Yan y le permitiría engendrar herederos? Un lisiado como él debería ser asesinado en lugar de conservarlo. Tu Lanfeng respondió con gravedad, no hables mal de mí, el emperador tiene sus propios planes. Al oír eso fruncí el ceño. En mi vida anterior, tras ser maltratada por mi madrastra, enfermé al llegar a la finca y pasé muchos días con fiebre. Jamás había oído esas palabras. Ni siquiera supe hasta mi muerte que tu Daoai me había llevado a casa solo para casarme con su hija en sustitución de ella, con un príncipe que permanecía encerrado en la residencia del clan, sordo y mudo. Tras hablar, tu Chiao Chiao y tu Lanfeng no se marcharon de inmediato, sino que se dirigieron al jardín trasero. Los seguí en silencio y vi que tu Chiao Chiao se escabullía por una puerta. Me apresuré a trepar a un árbol y miré hacia abajo. Lo que vi me sorprendió, tu Chiao Chiao estaba acariciando a un erudito allí mismo, en el callejón detrás de la casa. Estaban entrelazados, muy cariñosos. ¿Podría ser este el erudito que, según ella, la había atormentado hasta la muerte? Si es así, ¿qué tiene que ver conmigo su matrimonio forzado con ese erudito? Ella es de las que hacen acusaciones descabelladas. Ese día era el tercero desde que había regresado a casa. Me levanté muy temprano esa mañana. En mi vida anterior, precisamente ese día, tu Chiao Chiao había intentado matarme. Me vestí con pulcritud y me senté al borde de la cama. Justo entonces, la puerta se abrió de golpe. Tu Chiao Chiao irrumpió, espada en mano. La escena era un reflejo de mi vida pasada. Ella también había renacido, y en el mismo instante. Esta vez esquivé su espada y salí corriendo de la habitación. Tu Wing. Quédate quieto. Tu Chiao Chiao gritó. Maldito miserable. Me robaste todo lo que era mío y me mataste a mí y a mis padres. En esta vida no te dejaré vivir. ¡Qué loca! Agarré lo primero que encontré y se lo lancé. Tu Chiao Chiao se abalanzó sobre mí como una posesa. Por suerte, tu Taoai llegó con los guardias justo a tiempo y la detuvo. Inmediatamente me escondí detrás de tu Taoai, temblando y sollozando de miedo. Tu Taoai me señaló y me regañó, ¿estás loca? ¿Quieres matar a alguien dentro de la finca? ¿No valoras tu vida, padre? Esa muchacha es ingrata y traicionera, lloró tu Chiao Chiao. En la vida pasada, te obligó a casarte con ese campesino y te mató a golpes, asesinó a nuestra gente y a nuestra madre también. Hay que deshacerse de esa mujer malvada, que muera. Insistía en que la muchacha había tenido relaciones con el campesino, pero me culpaba de todo. Parecía que tu Chiao Chiao solo recordaba su primera vida. Ella ignoraba que era la segunda vez que renacía, no recordaba nada de la vida anterior.
Padre. Gritó Tu Chiao Chiao con la voz temblorosa por la febril convicción. He vivido otra vida. En la anterior, fue Tu Jing quien destruyó a nuestra familia. En esta, debo matarla de inmediato, antes de que la tragedia se repita. Temblorosa me esforcé porque las lágrimas rodaran por mis mejillas. Padre, ¿qué? ¿De qué está hablando mi hermana? Vida pasada. Esta vida. Yo no entiendo nada. Naturalmente Tu Daoai tampoco entendía. ¡Qué tonta! ¿Qué tonterías estás diciendo? Gritó furioso. Guardias. Aten a la señorita mayor y llévenla de vuelta a su habitación. Tu Chiao Chiao gritó cuando la agarraron Tu Jing. Espera, desearás estar muerta. Arrastrada entre gritos, desapareció en el pasillo. Regresé en silencio a mi habitación, conmocionada pero serena. Ignoraba qué historia le contó Tu Chiao Chiao a Tu Daoai después y si él le creyó. Pero al día siguiente su amante, aquel erudito, Dian Xia, fue arrestado. La acusación, hacer trampa en el examen imperial. Ante el tribunal, gritó que Tu Daoai sería su futuro suegro. Esa noche, Dian Xia murió en su celda. Durante la cena, Tu Chiao Chiao se sentó a mi lado, su mirada era oscura y venenosa. He decidido no matarte, dijo lentamente. No porque te perdone, sino porque quiero que experimentes lo que se siente al caer del cielo al infierno. Saber lo que significa vivir una vida peor que la muerte. Tu Jing, una criatura tan repugnante como tú no merece estar por encima de nadie. Hermana, susurré, dejando que el miedo temblara en mi voz, no entiendo a qué te refieres. Nunca he vivido bien, nunca he pedido nada más que una comida caliente y un techo donde cobijarme. Nunca te he robado, ni deseo competir contigo. ¿Competir? Espetó con voz fría y mordaz. ¿Para qué, para esa amante mía tan retorcida? Su sonrisa era frágil. No importa si no lo entiendes. Solo recuerda, en esta vida, que haré sufrir cada tormento que padecí en la anterior. No pude evitar preguntarme, ¿qué sufrimiento le habría causado? Sin embargo, su seguridad me resultaba sospechosa. ¿Acaso planeaba volver al palacio? En mi vida pasada, tras mi muerte, mi espíritu errante la siguió. La vi entrar al palacio, ascender de consorte de cuarto rango a consorte de segundo rango y finalmente derrocar a la emperatriz para ocupar su lugar. Gracias a ella, Tu Daoai alcanzó las más altas cotas de poder, y su influencia sacudió la corte. ¿Acaso Tu Kiao Kiao volvería a tomar las mismas decisiones? Basta. Tu Daoai golpeó la mesa con la mano, interrumpiéndola. Luego se volvió hacia mí y me dijo en voz baja y autoritaria, no, ven conmigo al estudio. Hay algo que debo comentar. Asentí obedientemente y seguí sus instrucciones. En el estudio, Tu Daoai reveló su plan, quería que me casara con el príncipe de Yan en lugar de mi hermana. El príncipe de Yan, otrora miembro de la realeza y noble cuna, ahora es un hombre caído en desgracia. Su tío materno, un gran general, se rebeló cuando el príncipe tenía 5 años. Todo el clan fue ejecutado, y él también fue encarcelado en el recinto real. Habían transcurrido 15 años desde entonces. Antes de morir, el difunto emperador dejó un decreto que prohibía la liberación del príncipe. Pero el nuevo emperador, movido por el afecto fraternal, le concedió un matrimonio y ordenó a Tu Daoai que enviara a una de sus hijas a la residencia del príncipe de Yan. Una esposa que le diera herederos y una compañera que le brindara consuelo en el resto de sus días. Y así, sin querer que Tu Kiao Kiao sufriera, Tu Daoai me encontró a mí, su hija ilegítima, y decidió que yo ocuparía su lugar. El príncipe de Yan sigue siendo de la realeza, dijo solemnemente. Como su esposa, serás una princesa. Esta es una bendición celestial, ya consumada. Debes apreciarla. Bajé la mirada y respondí en voz baja, sí, padre. Pero por dentro reí con frialdad. Si este matrimonio era una bendición tan grande, ¿por qué no dárselo a la propia Tu Kiao Kiao? Como antes, tras eliminar a Dian Xia, Tu Kiao Kiao aprovechó la ocasión para entrar en palacio durante la celebración del Año Nuevo y llamó la atención del nuevo emperador. Antes incluso de que terminara el festival, llegó un decreto imperial, sería nombrada consorte de cuarto rango. Al mismo tiempo se acercaba la fecha de mi boda con el príncipe de Yan. 2 hijas de la familia Tu casándose en un mismo año,
Toda la casa se sumió en un frenesí. Por supuesto, la mayor parte del revuelo giraba en torno a tu Kiao Kiao. En la víspera de mi boda, vino a verme. Vestida con magníficos atuendos palaciegos, irradiaba elegancia y orgullo como un fénix que se eleva sobre los mortales. ¿Crees en el destino?, preguntó. Negué con la cabeza. Antes sí, dije. Mi madre adoptiva me dijo una vez que había nacido con un destino humilde, y que no debía tener sueños vanos. Pero después de morir una vez, dejé de creerlo. Incluso con una espada en la garganta seguiría luchando y resistiendo. Yo tampoco lo creo. Dio un paso al frente lentamente y tiró al suelo el pequeño paquete que había preparado. El arroz, la harina, el aceite, todo lo que pensaba llevar a la casa del príncipe, se esparció por todas partes. Se inclinó para mirarme y sonrió con desdén. De ahora en adelante tu vida está en mis manos. Si yo quiero que vivas, vivirás. Si quiero que mueras, morirás. Se abalanzó sobre sí misma y se marchó, dejando una frase cortante: esta vida, abre bien los ojos y mira cómo vivo mejor que tú. Como el príncipe de Yan tiene un estatus especial, no puede ir a buscar a su propia esposa, así que debo viajar sola en la litera. Quizás no exista novia en el mundo que al casarse, entre a la vez en el hogar y la prisión de su marido. La litera se detuvo en el patio y la gran puerta que tenía detrás se cerró de golpe. El patio, antaño espacioso, quedó sumido en un silencio opresivo. Levanté mi velo rojo y bajé del estrado, revisando los regalos de compromiso que Tudawai me había presentado. Había mostrado ostentosamente 120 cofres de regalos, todos vacíos. En verdad, mi dote no ascendía a 8.000 tales. Tanta hipocresía y falso afecto, hasta los regalos de compromiso eran una burla. De pie en el patio, oí pasos detrás de mí. Al girarme, vi a un joven junto a la puerta. Sus cejas eran afiladas como espadas, sus ojos brillantes como estrellas, su porte esbelto y grácil, con un aire de nobleza poco común entre la gente común. Era muy apuesto, limpio y puro, ajeno a las impurezas del mundo. Este debía ser el príncipe de Yan, el señor sordo y mudo. Verdaderamente hermoso. Di un paso al frente, alcé la vista y lo contemplé. «Qué ojos tan bellos como una joya en el cuenco del dios de la fortuna», murmuré, lástima que alguien tan hermoso sea sordo y mudo. Suspiré para mis adentros. El príncipe de Yan notó mi mirada y retrocedió un poco, con los ojos cautelosos como los de un conejo asustado. Reí y me presenté: me llamo Xiaoman. Me llaman así porque el día que llegué a mi hogar adoptivo coincidió con el festival de Xiaoman. No sabía si me había entendido, pero me observaba con un silencio cauteloso. ¿Tiene hambre, Alteza?, pregunté haciendo un gesto. Esta vez sí me entendió y señaló hacia la cocina, indicando que había comida dentro. Entré. En la mesa solo había tofu, verduras, carne hervida y unos cuantos panecillos fríos. ¿Acaso el príncipe tenía que comer esto todos los días? Asintió con la cabeza, con un destello de vergüenza en los ojos. Bueno, no está mal, dije. Mejor que una cárcel de verdad, al menos hay carne y no me moriré de hambre. El príncipe me miró perplejo, como preguntándose cómo podía seguir tan alegre. Alteza, el día de nuestra boda debemos celebrar un banquete como es debido, declaré. Abrí mi bulto y saqué arroz, harina, aceite, vinagre, 3 cestas de cerdo y 2 pollos. El bulto de ayer que tu Kiao Kiao había tirado era solo uno de los varios que había preparado. Había previsto su trampa y me había preparado. Dijo que mi vida estaba en sus manos. No le creí. Ya veremos quién ríe el último en esta vida, quién vive mejor que quién. Los ojos del príncipe se abrieron de par en par, asombrados por lo que había sacado de mi bulto. Espera un momento, pronto habrá comida, le dije. No conozco la poesía ni los ritos, ni siquiera sé leer. Pero cultivar la tierra, cocinar, lavar, esas tareas no me preocupan. Una hora después el príncipe y yo nos sentamos uno frente al otro con una suntuosa comida ante nosotros, incluso con vino. Feliz boda, Alteza. Reí y alcé mi copa. El pálido rostro del príncipe se ruborizó intensamente, asintió tímidamente y bebió un sorbo, pero se atragantó con el sabor fuerte. Su rostro se puso aún más rojo. Reí con ganas, después de un largo rato, me miró fijamente y luego me devolvió la sonrisa con timidez. De ahora en adelante compartiremos el mismo techo,
ojalá podamos ayudarnos mutuamente. Repetí el gesto sin estar segura de si lo entendería. Dudó un instante y luego chocó suavemente su taza con la mía. Al rato me hizo un gesto para preguntarme por qué no lloraba y por qué parecía tan alegre. Hay que vivir cada día, le dije. Este lugar es mucho mejor que mi hogar de acogida. Inclinó la cabeza y me miró pensativo. Aquella noche surgió un problema incómodo, solo había un par de almohadas nupciales en la cama. El príncipe estaba sentado a la mesa, la lámpara iluminaba su rostro, su piel blanca y luminosa, como la de un niño inocente. Suspiré. Murmuré que el emperador me había ordenado ayudarle a engendrar un heredero, pero la verdad es que no podía hacerlo, aún me parecía un niño. Al decir esto me giré y vi cómo la mirada del príncipe se desviaba. Tras pensarlo un momento, tomé la iniciativa y sugerí que, por el momento, durmiéramos en habitaciones separadas. El príncipe de Yen se quedó en blanco un instante, luego asintió rápidamente. En nuestra noche de bodas dormimos en habitaciones separadas y todo salió bien. El príncipe de Yen era muy callado. Al principio me evitaba y pasaba la mayor parte del tiempo en su estudio, mientras que yo me esforzaba por encontrarlo a diario para hablar con él. Lo invitaba a ayudarme a recoger verduras, a lavar las hojas verdes, y cuando cocinaba le pedía que atendiera el fuego. Nunca se negó, hacía todo lo que le pedía. Trabaja usted mucho, Alteza, le dije con señas, pero la comida sabe mejor cuando uno mismo la cocina. El príncipe esbozó una leve sonrisa. Alteza, acaban de enviar carne salada, esta noche cenaremos tofu guisado con cerdo salado, dije, mostrándole un trozo. Se quedó junto a la puerta y asintió obedientemente. Durante la cena, el cielo occidental resplandecía con los colores del atardecer. Emocionada, señalé el patio, comamos afuera. El príncipe echó un vistazo y asintió. Nuestro patio es bastante grande, me gustaría plantar algunas judías y verduras. ¿Crees que lo permitirán? Firmé. El príncipe miró hacia el terreno baldío detrás de la casa, con sorpresa en el rostro. Añadí, ¿vendrá alguien a inspeccionarlo? Estar encerrado aquí era terriblemente aburrido, y la comida que traían nunca estaba fresca, era difícil de digerir. Confiar en nosotros mismos sería mejor. El príncipe señaló hacia la puerta, indicando, pregúntale al guardia. No podía creerlo, de verdad podía hacerlo. Después de comer, corrí a la puerta y llamé. El guardia jefe se llamaba Longhi, no era muy mayor, de piel morena y delgado. Cuando le dije lo que quería, me miró sorprendido. ¿Quieres comprar herramientas agrícolas, semillas y plantones? ¿Podemos? Firmé. Sí, sí puedes. Longhi miró de reojo al príncipe de Yen y asintió alegremente. Yo estaba eufórico. Le pregunté al príncipe, ¿puedo criar gallinas, patos y gansos? Quizás mis gestos fueron ridículos, o la idea de tener aves de corral era absurda, porque el príncipe soltó una carcajada. Cuando sonrió, se le marcaron dos hoyuelos encantadores. Asintió levemente. Longhi trajo todo lo que necesitaba e incluso llamó a algunos hermanos para que me ayudaran a labrar la tierra. Como la tierra estaba dura, hizo que trajeran un montón de tierra fresca. Me arremangué los pantalones, me puse en cuclillas y planté verduras mientras el príncipe permanecía a mi lado, queriendo ayudar pero sin saber por dónde empezar. Tenía sed, me sirvió un vaso de agua cuando se lo indiqué. Me llevé las manos enlodadas a los labios y bebí el té de su mano. El príncipe miró sus manos, como si de repente se percatara de algo, su rostro se ruborizó, luego inclinó la cabeza y se apresuró a regresar al estudio. Poco después lo sorprendí de pie junto a la ventana, mirándome de reojo. Estaba a punto de buscarle una tarea cuando salió corriendo con un paraguas en una mano y un pañuelo en la otra. Me protegió la cabeza del sol con el paraguas y me ofreció el pañuelo. «Qué atento es usted, Alteza, tan amable», dije inclinándome hacia él. El príncipe se sonrojó y me secó el sudor con delicadeza. «Gracias». Sentí un impulso irresistible de acariciarle el pelo, era tan obediente que me recordaba al perrito del vecino que meneaba la cola cada vez que lo elogiaban. Pero eso, él jamás debe saberlo. Descubrí que los guardias de la puerta eran increíblemente complacientes, podían conseguirme lo que quisiera. Aquel día, cuando el príncipe me vio usando el dinero de mi dote para comprar verduras, trajo una cajita y me la entregó. «¿Para mí?», pregunté.
Él asintió. Dentro había varios fajos de billetes, una suma considerable. Me quedé boquiabierto. Alteza, ¿cómo es que tiene tanto dinero? El guardia, con su característico corpulento atuendo, explicó que el príncipe había empezado a vender caligrafía y pinturas, aunque no en grandes cantidades, pues no necesitaba el dinero. El príncipe es muy ingenioso. Me sentía eufórico. Los días mejoraban, comida, bebida, una cama donde dormir y nadie me pegaba. Esta era la vida con la que siempre había soñado, casi como un paraíso. Al verme tan contenta, el príncipe de Yen detuvo a Lon Bui justo cuando estaba a punto de marcharse, regresó a su estudio y salió cargando una pila de pinturas y caligrafías. Se las entregó a Lon Bui, indicándole con un gesto que las vendiera. No hace falta, dije riendo. Ese dinero nos alcanza para comer durante años. El príncipe señaló mi ropa y mi cabello, dando a entender que quería ganar más para comprarme ropa y joyas nuevas. Lo miré con el corazón enternecido y sonreí. Gracias. Sonrió radiante, le entregó todos los cuadros a Lon Bui y a partir de entonces se puso a pintar con gran diligencia. Desde el amanecer hasta el anochecer, estuvo más ocupado que yo. Unos días después le entregó a Lon Bui una pila aún mayor de pergaminos. Lon Bui me susurró, en los últimos 3 días, Su Alteza ha pintado más que en los últimos 10 años juntos. No pude evitar reír. Esa noche, durante la cena, le pregunté, ¿no estás cansado? Dudó un instante y luego extendió su mano derecha hacia mí. ¿Te duele la mano?, dijo. Asintió levemente. Déjame ver. Le tomé la muñeca y vi que se le estaban formando callos en las yemas de los dedos, la tenía ligeramente hinchada. Déjame masajearla. Has trabajado demasiado, mi príncipe. Me miró con los labios apretados, pero con los ojos llenos de risa. Después de cenar, fui a lavar los platos. Poco después, volvió a buscarme. ¿Qué pasa ahora?, pregunté girándome. Sin decir palabra, extendió de nuevo su muñeca. Desde ese día el príncipe pintó sin descanso, y cada vez que terminaba una ronda, venía a verme, empeñado en que le diera un masaje en la muñeca. Lon Bui preguntó una vez si, puesto que el príncipe tenía ahora tantos cuadros, deberíamos abrir una tienda para venderlos. Me reí sin poder evitarlo y le dije al príncipe que no se esforzara demasiado, ya teníamos plata suficiente para varios años. Solo entonces bajó el ritmo. Pero cuando no pintaba, no sabía qué hacer consigo mismo. Me seguía a todas partes, dando de comer a las gallinas y los patos, arrancando malas hierbas, regando el jardín. Incluso le pidió a Lon Bui que comprara semillas de flores y se sentó junto al muro, plantándolas con esmero. Cada mañana y cada noche las regaba con la mayor dedicación. Para el año que viene nuestros muros estarán cubiertos de rosales trepadores, susurré sonriendo. No respondió, solo me miró fijamente con los ojos brillantes como estrellas. El tiempo pasó volando. Al 6º mes nuestro jardín florecía. Cuando Lon Bui vino a ayudar a trasladar las verduras, le pregunté casualmente, ¿ya entró tu Xiao Xiao al palacio? Entró hace 10 días, respondió. Se rumorea que el emperador se ha alojado en sus aposentos todas las noches desde entonces. Igual que antes. En mi vida anterior, el 2.º día del 6º mes, ella entró en palacio, acaparó el afecto del emperador durante un mes y pronto fue ascendida. A principios del 7.º mes quedó embarazada, y la primavera siguiente dio a luz al primer hijo del emperador. Lleno de alegría, él le concedió el título de virtuosa consorte. Aún así, mientras no me provocara, no tenía intención de molestarla. Señoría, dijo Lon Bui entregándome un bulto, el príncipe me ha enviado a comprar estas telas. Me volví hacia el príncipe. Parecía ansioso, preguntándome con la mirada si me gustaban. Me encantan. Son preciosas, dije extendiendo una sobre mis hombros. Este verde pálido sienta bien tanto a hombres como a mujeres. Alteza, encarguemos un juego para cada uno. Él asintió complacido. Esa noche, mientras yo cosía, el príncipe estaba sentado enfrente leyendo. Sin embargo, al cabo de un rato, me di cuenta de que no había pasado ni una página. Cuando terminé la ropa, se la probó enseguida. Quedé satisfecha con mi trabajo y aún más con su aspecto.
Eres hermoso, Alteza, dije, incapaz de resistir la tentación de acariciarle la cabeza con una sonrisa. Más hermoso que nadie que haya visto jamás. Su rostro se puso rojo como un tomate. Cuando llegó Lombui, el príncipe se aseguró de pasar varias veces junto a él, visiblemente orgulloso. También podría hacerte un juego, le dije a Lombui mostrándole una cinta métrica. De todos modos, soy libre. Lombui miró nervioso al príncipe y negó con la mano. Al apartarme, una ficha de madera se le cayó de la fila. Lo agarró rápidamente, lo guardó y se marchó a toda prisa. Alteza, ¿lo asustó?, pregunté con curiosidad. El príncipe negó con la cabeza, diciendo que Lombui ya tenía a alguien que le confeccionaba la ropa y no quería que me cansara. Le acaricié la cabeza de nuevo. Se acurrucó en mi palma, restregándose suavemente contra ella, cada vez más como un cachorrito esponjoso y bien educado. El clima fue refrescando gradualmente y las verduras que había plantado estaban listas para la cosecha. El príncipe me siguió por el jardín, recogiendo hierbas con la alegría de un niño. De repente la puerta del patio se abrió con un crujido. 2 eunucos entraron pavoneándose con arrogancia. Me examinaron de arriba a abajo con rostros llenos de arrogancia. Sus sirvientes presentan sus respetos a Su Alteza el Príncipe de Yen y a Su Alteza la Princesa Consorte, dijo uno con exagerada formalidad. Asentí levemente. La otra continuó, la consorte de 4º rango convoca a la Princesa de Yen al palacio para conversar. Sígannos. Luego su mirada se posó en mi sencilla vestimenta y una sonrisa burlona curvó sus labios. Este atuendo no parece apropiado. La princesa debería cambiarse a algo más recatado, más digno. Intercambiaron miradas y luego rieron entre dientes. ¿Qué ropa decente podría tener? Casi no ve a nadie. De hecho, hasta la ropa más fina se vería mancillada por alguien como ella. Fruncí el ceño a punto de hablar, pero su atención se desvió, habían notado mi pequeño jardín. Al instante sus rostros se ensombrecieron. Esta es la residencia del clan real, ¿y te atreves a plantar verduras y criar gallinas como una campesina? ¿Acaso crees que esta es la casa de un plebeyo? Chasqueó los dedos. Hombres, arranquen todo. Maten a todas las gallinas y patos. Si el príncipe resulta herido por esta inmundicia, ¿quién cargará con la culpa? En un instante el prado que había cuidado quedó arrasado. Los pájaros masacrados y arrojados lejos. Apreté los puños, pero no hice nada para detenerlos. Lo sabía, solo eran recaderos. Esto lo habían hecho 2 chop-chops. El príncipe sostenía un puñado de verduras marchitas, con el rostro pálido de ira. Por un instante vi un destello de luz fría y letal en sus ojos claros, pero se desvaneció tan rápido como apareció, reemplazada por su habitual calma. Está bien, susurré, tomando su mano fría. Está bien. Podemos comprar más. Ahora tenemos dinero. Me miró en silencio con los ojos temblando ligeramente, pero no dijo nada. No me cambié de ropa. Seguía con mi ropa de algodón lisa, seguía sin maquillaje. Cuando 2 chop-chops me vieron, ella sonrió radiante. Las verduras que cultivaste estaban muy buenas. Los pollos y los patos también estaban gordos. Qué lástima que no puedas comerlos. Hice una leve reverencia. De repente levantó la mano y me abofeteó. Ante mí, debes arrodillarte. Princesa de Yen, olvidas tus modales. Me arrodillé. Ella, sentada en lo alto, me miraba con una sonrisa de suficiencia. Verte arrodillada ante mí es maravilloso. Mujeres tan humildes como tú nacieron para arrastrarse. Levanté la vista con calma. Consorte de 4º rango, ¿estás diciendo que en tu sueño de la vida pasada fuiste tú quien se arrodilló y yo quien se sentó? ¿Por qué si no estaba tan furiosa, tan desesperada por repetir esas mismas palabras? ¿Te crees con derecho a hacerme arrodillar? Siseó abofeteándome de nuevo y luego arañándome la mejilla con las uñas. Dicen que eres bella y virtuosa, un modelo entre las mujeres. ¡Qué ridículo! Tú, una modelo. No eres más que una miserable sirvienta. El dolor me quemaba la cara, pero no podía defenderme. Ella era la consorte predilecta, y yo no era nada.
Pero que yo no pudiera contraatacar no significaba que nadie pudiera. Dos Kiao Kiao me hicieron arrodillarme en el salón de la eterna primavera durante 3 largas horas. Cuando salí, tenía las rodillas hinchadas y doloridas. Ella sonrió dulcemente al despedirme, inclinándose cerca para susurrarme al oído. En unos días será el Festival del Medio Otoño. Invitaré de nuevo a la princesa de Yen para recordar viejos tiempos. Me giré y sonreí. De acuerdo. Dos Kiao Kiao, ya diste el primer paso, no me culpes por responder. Al salir del palacio, tomé otra ruta a propósito. En mi vida anterior como alma errante seguía Dos Kiao Kiao a todas partes. Conocía la distribución del palacio mejor que ella. Me adentré en un pasadizo lateral y me topé con Mamá Duan, la mayordoma principal del Palacio de la Astucia. Al ver mi rostro magullado y mis pasos vacilantes, se apresuró a acercarse, inclinándose con preocupación. Gracias por su amabilidad, Mamá Duan, dije con una leve sonrisa. Hoy tuve la suerte de conocer a una consorte de 4º rango. Debí de estar demasiado emocionado y tropecé, eso es todo. Claramente no me creyó, aunque solo sonrió cortésmente indagando para saber más. Cambié de tema, fingiendo indiferencia. La consorte de 4º rango siempre ha tenido mal genio. Si alguna vez ofende a la emperatriz, espero que Mamá Duan la cuide. Mamá Duan soltó una risita. La consorte de 4º rango es cautelosa y muy querida por su majestad. Una simple sirvienta como yo jamás tendría derecho a entrometerse. La princesa no tiene de qué preocuparse. Sonreí asintiendo. Aún así, es mejor ser precavido. Al fin y al cabo, está embarazada, más vale prevenir que curar. Mamá Duan se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos. La consorte de 4º rango está embarazada. Jamás había oído tal cosa. Claro que Mamá Duan no tenía ni idea, ni siquiera Tu Xiao Xiao lo sabía. Fingí alarma rápidamente tartamudeando como si hubiera dicho algo inapropiado, luego me disculpé apresuradamente y me marché. De algo estaba segura, una emperatriz sin hijos jamás permitiría que otra mujer diera a luz antes que ella. Así que volví a casa y esperé a que amainara la tormenta. Al regresar a la residencia del clan real, encontré al príncipe de Yen sentado solo en medio del jardín en ruinas. Las verduras estaban pisoteadas, la tierra removida. Al oír mis pasos, corrió hacia mí. En cuanto vio las marcas en mi rostro, sus ojos se enrojecieron. Preguntó en silencio si había sido Tu Xiao Xiao quien me había golpeado. Fue ella, dije en voz baja tocándome la mejilla. Dijo que no soportaba verme vivir bien. Pero no pasa nada, yo también le devolví el golpe. Él no dijo nada, solo tomó la pomada y me la aplicó con cuidado en las heridas. Luego trajo agua caliente y me remojó suavemente las rodillas hinchadas. Su rostro permaneció tan sereno que daba miedo. No duele de verdad, le dije con una sonrisa intentando tranquilizarlo. Antes de irme, preparé un guiso de carne a fuego lento. ¿Te lo sacaste? ¿Te ardió? Me miró fijamente con los labios apretados y los ojos brillantes por las lágrimas que no había derramado. De verdad que no duele, le aseguré. Son solo pequeñas heridas. Mi madre adoptiva solía decir que yo aguantaba los golpes, no importaba cómo me pegaran, nunca me moría. El príncipe estaba sentado frente a mí, con los puños apretados sobre las rodillas, en silencio durante un largo rato. Esa noche, cuando me fui a la cama, se sentó en el borde y no quiso irse. Le di unas palmaditas al colchón, bromeando, Alteza, ¿piensa dormir aquí? Sobresaltado, se puso rojo como un tomate, se levantó de un salto y salió corriendo de la habitación. Me reí a carcajadas, me cambié de ropa y estaba a punto de apagar la lámpara cuando la puerta se entreabrió de nuevo. Asomó la cabeza con cautela, solo se veía su cabeza. Fruncí el ceño confundida. Entró abrazando una almohada, con la cabeza gacha, dando pasitos hacia la cama, y de repente se metió bajo la manta, acurrucándose con fuerza como si quisiera quedarse allí pasara lo que pasara. Alteza, ¿duerme aquí?, pregunté con señas. Asintió con la cabeza, con los ojos claros y brillantes. Suspirando, le pregunté en tono de broma, ¿intentas tentarme con tu belleza, Alteza? No lo entendió, solo esperó en silencio a que me acostara.
En cuanto lo hice, se dio la vuelta en la cama 2 veces, feliz, con los ojos llenos de alegría infantil. Pensé que compartir la cama dificultaría el sueño, pero en cuanto apoyé la cabeza en la almohada, me quedé profundamente dormida. A la mañana siguiente era evidente que no había descansado bien. Tenía unas ojeras muy marcadas bajo su piel pálida. ¿Dormiste mal?, le pregunté. Negó con la cabeza de inmediato con semblante serio, insistiendo en que había dormido de maravilla. Muy bien, mi príncipe duerme de maravilla. Me reí. Le temblaron los labios, luego se sonrojó y corrió de vuelta a su habitación. ¡Qué hombre tan susceptible! Tras el desayuno, llegó Longwy. ¿Alguna noticia del palacio?, pregunté. Miró a su alrededor y luego bajó la voz. Anoche la consorte de 4º rango subió a la torre para admirar la luna. Resbaló y cayó por las escaleras, se rompió la pierna y perdió al bebé. Cayó por las escaleras. Chasqueé la lengua. Así que la emperatriz se movió más rápido de lo que esperaba. En mi vida anterior, la emperatriz había sido sumisa, sobreviviendo solo porque mamá Duan la guió durante 10 amargos años bajo el dominio de Tu Kiao Kiao. Pero esta vez había atacado con rapidez, crueldad y precisión. Al día siguiente se difundieron más detalles. La caída de Tu Kiao Kiao había sido mucho peor de lo que Longwy había descrito. No solo había sufrido un aborto espontáneo y se había fracturado la pierna, sino que además tenía la cara lacerada por una piedra afilada en los escalones. Toqué la tenue cicatriz de mi mejilla, sintiendo un vuelco en el corazón. La herida que ahora tenía era idéntica a la mía. Tal vez fue solo una coincidencia, seguramente la emperatriz no me habría vengado. Aquel día me sentía alegre. Volví a remover la tierra y sembré nuevas semillas. El príncipe me ayudaba, y cada vez que se cansaba, me tendía la mano, esperando que yo se la masajeara. A veces insistía en masajearme él a mí. No estoy cansada, dije riendo. Negó con la cabeza con terquedad. Sí, lo eres. Al anochecer, ya se había metido en la cama con su almohada, esperándome. Cuando salí después de lavarme la cara, ya estaba tumbado obedientemente en la cama, esperándome. La verdad es que era imposible resistirse a ese hombre. Se incorporó, me miró fijamente y me preguntó qué acababa de decir. Le dije que aún se veía muy joven, y le susurré. El rostro del príncipe se tensó de inmediato. En un raro gesto de seriedad, respondió que ya tenía 20 años, 4 años mayor que yo, y que no debía tratarlo como a un niño. Sabía que era mayor, pero simplemente parecía tan dulce y juvenil. Alteza, dije apoyándome en el cabecero mientras hablábamos, ¿tiene algún deseo? Señaló hacia el patio indicando con un gesto que deseaba que las rosas trepadoras florecieran y cubrieran toda la pared la próxima primavera. Reí. ¿Y el suyo?, preguntó. Tras pensarlo un instante dije, vivir bien, feliz, libremente. Comer y beber, pasar cada día en paz. Rosas en la pared comiendo verduras, solo tú y yo, eso ya es felicidad y libertad, susurró. Sus ojos brillaron al decirlo. Sonreí. Entonces esperaremos juntos la primavera. Él asintió. Pero empecé a notar que sus ojeras se hacían más pronunciadas. Me pregunté si compartir la cama le causaba inquietud, pero cada vez que le preguntaba, insistía en que dormía bien, incluso demasiado bien. Últimamente se había acostumbrado a acostarse temprano. Antes leía hasta altas horas de la noche, pero ahora, en cuanto caía la noche, se metía en la cama y ni siquiera me dejaba coser. También empezó a hablar mucho más, constantemente haciendo señas, con las manos moviéndose tan rápido que casi me mareaba al verlo. ¡Qué príncipe el de Yen, tan inesperadamente adorable! Entonces volvieron los mensajeros del palacio, pero esta vez venían por él. Alteza, anunciaron, Su Majestad invita al príncipe de Yen y a la princesa consorte al banquete de mediados de otoño en el palacio. Me quedé atónito. El emperador lo había invitado. En mi vida anterior, durante más de 10 años vagando por el palacio, jamás había visto al príncipe de Yen, ni siquiera había oído si seguía con vida. Muy bien, dijo el príncipe asintiendo. Después de que los eunucos se marcharan, cerré la puerta y pregunté, ¿ha asistido alguna vez a un banquete palaciego? Negó con la cabeza. Nunca. Es la primera vez.
Firmó que era el primer año del nuevo emperador en el trono. Naturalmente, las cosas serían diferentes a las de la época del difunto emperador. No pude evitar suspirar. El difunto emperador había sido su propio padre, y sin embargo mantuvo a su inocente hijo prisionero desde la infancia. Aquella rebelión. El levantamiento del general Chu, el príncipe tenía apenas 5 años. Incluso la ley declaraba inocentes a los hijos de traidores. Sin embargo, permaneció encerrado hasta ahora. El otoño llegó rápidamente. El príncipe y yo nos vestimos con elegancia. Por la tarde llegó el carruaje imperial, escoltado por más de 20 guardias. Afirmaban estar allí para protegernos, pero sus miradas vigilantes delataban lo contrario, se trataba de supervisión. Aún así, no podíamos quejarnos. Que al príncipe se le permitiera salir del recinto del clan real ya era una gracia extraordinaria. Recordaba con claridad que en mi vida anterior, fue precisamente durante este festival del medio otoño cuando el emperador anunció públicamente el embarazo imperial de Tu Qiao Qiao. Todo el palacio estalló de júbilo. Tu Daoai se arrodilló llorando, golpeando su frente contra el suelo, y el propio emperador lo alzó, nombrándolo gran preceptor en ese mismo instante. Desde ese momento la familia Tu ascendió vertiginosamente, y su poder fue inigualable durante más de una década. Pero esta vez, Tu Qiao Qiao había perdido a su hijo. Esta vez, la historia no se repetiría. De camino al palacio el príncipe permaneció en silencio sin mostrar curiosidad ni inquietud, simplemente sujetando mi mano con fuerza, sin soltarla ni un instante. Había visto al emperador innumerables veces. Su aspecto era común y corriente, sus habilidades nada destacables. En mi vida anterior, cuando él ocupaba el trono, el pueblo sufrió terriblemente. El tesoro nacional se agotó, mientras que nuestras fronteras eran constantemente acosadas por Liao y Jin. Una guerra tras otra, grandes y pequeñas, interminables y sangrientas. De no ser por el general Ma, que defendió la frontera, el resultado habría sido catastrófico. Cuando entré en el gran salón con el príncipe de Yan para presentar nuestros respetos, el emperador se quedó helado al verlo y exclamó de repente: «Noveno hermano». El príncipe de Yan ocupaba el 9º lugar entre los hijos imperiales. Al nacer, el difunto emperador no le había otorgado un nombre de cortesía, simplemente lo llamaban Xiao Tingua. El emperador, 6º hijo del difunto gobernante, era 2 años mayor. Aunque llevaba años casado, nunca había tenido hijos. Parecía deseoso de hablar con su hermano, pero apenas compartían recuerdos, y el príncipe de Yan era sordomudo. Tras aquel único grito del 9º hermano, el silencio llenó el salón del cielo y la tierra. Di un paso al frente sonriendo levemente. «Majestad», dije, Su Alteza se conmovió tanto al oír su llamado que le temblaron las manos durante todo el camino hasta aquí. Dice que Su Majestad lo cuidó con especial cariño cuando eran pequeños, y aunque han pasado muchos años, nunca ha olvidado su bondad. En verdad, cuando el príncipe fue encarcelado, el emperador tenía solo 7 años. Podía decir lo que quisiera, probablemente recordaba poco. Fue simplemente un halago cortés, de esos que suenan agradables. La mirada del emperador se posó en mí, y sus labios se curvaron levemente. «¿Así que usted es la hermana menor de la consorte de 4º rango?» «Sí», respondí. «La he oído hablar mucho de ti», dijo. «Dice que eres inteligente y capaz, incluso que cuidas gallinas y verduras en la finca del príncipe». «Sí», respondí con naturalidad. «Me crié en una familia de agricultores. Estoy acostumbrada al trabajo en el campo. Cuando tengo tiempo libre, me gusta mantener las manos ocupadas». En el banquete nocturno, Tu Qiao Qiao no apareció, pero sí la emperatriz. Lucía tal como la recordaba, rostro rígido, rara vez sonreía, siempre serena. Al emperador nunca le había gustado eso de ella, la encontraba aburrida y sin vida. Pero era una dama de noble cuna, educada desde su nacimiento para encarnar la discreción de una reina. Pedirle que fuera animada era como pedirle que no respirara. Durante el banquete brindé por ella. Ella me devolvió el gesto, obsequiándome un par de brazaletes de jade. Los acepté agradecida y me volví hacia la muchacha sentada a su lado, una joven de unos 14 o 15 años. Debe ser la princesa Dianyan, ¿verdad? En efecto, su rostro era exquisito. La princesa Dianyan era sobrina de la emperatriz. En mi vida anterior,
se convirtió en la pieza clave que Tu Kiao Kiao utilizó para derrocar a la emperatriz. Si no me falla la memoria, para entonces Tu Kiao Kiao ya mantenía contacto secreto con ella, pues había descubierto que la joven princesa sentía un afecto ilícito por su primo. En familias tan nobles, un escándalo como ese podía destruir generaciones, arruinar reputaciones, futuros y honores. Justo entonces, un eunuco se acercó y anunció que la consorte de cuarto rango deseaba verme. No pude negarme. En cuanto me levanté, el príncipe de Yan se puso a mi lado. Debo ir al palacio de mi hermana, le dije en voz baja. Su expresión se ensombreció y me hizo un gesto con la cabeza, ignórala. Déjala ir, dijo el emperador con ligereza. Son hermanas. Es raro que se vean, seguramente solo desean hablar en privado. El príncipe miró con frialdad a su hermano imperial. Le apreté la mano, asegurándole en silencio que estaría bien. En el salón de la eterna primavera, Tu Kiao Kiao llevaba un velo de gasa para ocultar su aspecto desaliñado. Reclinada sobre suaves almohadas, habló con dulzura, un marcado contraste con su crueldad anterior. Pero yo sabía que nunca hacía nada sin razón. Tras unas cuantas cortesías sin importancia, me levanté para marcharme. De repente rompió a llorar. Hermana, quédate conmigo unos días. Estoy herida, he perdido a mi hijo. Te necesito. La miré con frialdad. Su Alteza no necesita actuar. Si quieres que me quede, dilo de una vez. ¿Qué es lo que realmente quieres? Sus lágrimas cesaron al instante. Su tono se volvió cortante, burlón. ¿Qué podrías tener para que yo me molestara en maquinar algo? No eres más que un bastardo. La miré fijamente con el corazón latiendo con fuerza. Tu verdadero objetivo es el príncipe de Yan, dijo Tu Kiao Kiao con desdén. ¿Por qué crees que el emperador le concedió el matrimonio? ¿Por qué lo convocó hoy al palacio? Su significado fue un golpe helado, este banquete era una fiesta de Onmen. El emperador planeaba actuar contra el príncipe de Yan. ¿Pero por qué? El príncipe llevaba 15 años encarcelado, sin poder ni aliados, sobreviviendo con el dinero de unas pocas pinturas. ¿Por qué habría de temerle el emperador? Intenté recordar los fragmentos que había presenciado como un fantasma errante en el palacio. Algo vital se ocultaba más allá de la memoria. Con el pretexto de cuidar a mi afligida hermana, Tu Kiao Kiao me puso bajo arresto domiciliario, encerrándome en una habitación estrecha y destartalada al final de un pasillo. La cama no tenía manta, las paredes estaban llenas de agujeros por donde el viento helado aullaba, un sonido como el lamento de espíritus. No podía dormir. Mis pensamientos se centraban únicamente en el príncipe de Yan. ¿Sin mí, comía bien? ¿Dormía siquiera? ¿Le hacía la vida imposible el emperador? Una parte de mí esperaba que le diera al emperador lo que quería, que lo intercambiara por mi libertad. Otra parte deseaba que encontrara una solución en la que ninguno de los dos saliera perdiendo. Pero no podía limitarme a esperar a que me salvara, yo también tenía que actuar. Al día siguiente le entregué discretamente los brazaletes de jade que me había regalado la emperatriz al joven eunuco que me traía la comida. El muchacho tuvo más valor del que esperaba. Aceptó los brazaletes y se marchó sin decir palabra. Pasaron los días. Esperé pacientemente. Hasta que finalmente al sexto día apareció Mamá Duan. Llegó con los brazaletes de jade con expresión cautelosa. Princesa consorte, dijo sin rodeos, usted me mandó llamar, ¿qué desea decirme? Le conté que la princesa del condado, Dianyan, estaba siendo amenazada por Tu Kiao Kiao. Le conté que Tu Kiao Kiao había estado introduciendo hierbas anticonceptivas en secreto en la comida de la emperatriz. Apenas había empezado, seguramente nadie lo había descubierto aún. El rostro de Mamá Duan se ensombreció. Guardó silencio un largo rato y luego dijo en voz baja. No se preocupe, princesa consorte. El príncipe de Yan sigue en el recinto del clan real, está a salvo. Si desea enviarle un mensaje, buscaré la manera. Suspiré. No puedo escribir. Ahora que lo pienso, me arrepiento. En todos esos días de ocio, debería haber aprendido a leer a su lado. Habla, dijo ella. Llevaré tus palabras. Recordé la mirada de respeto con la que Longboy miraba al príncipe, el extraño objeto que llevaba apretado contra su pecho.
Señora, dije en voz baja, el tercer día del 9º mes se conmemora el aniversario luctuoso de mi madre. Deseo ofrecerle incienso, ¿podría ayudarme a encontrar la manera? Comparado con lo que le había dicho, aquello era un pequeño favor. Mamá de Wont exhaló aliviada. Eso es bastante fácil. Dentro de 7 días, en la hora más apacible, vendré a buscarte. Sonreí e hice una reverencia agradecida. Las heridas de Xiao Xiao ya habían sanado, y ella volvió a su pasatiempo favorito, atormentarme. Me hacía trabajar con las doncellas del palacio, fregar suelos con eunucos, acarrear agua, lavar sábanas, todas las tareas sucias y agotadoras recaían sobre mí. ¿No hacías esto en tu tierra? Preguntó con desdén. ¿Qué te pasa? Apenas llevas unos días como princesa sin poder y ya te has ablandado. La consorte de 4º rango tiene razón, dije con voz firme sonriendo. El trabajo duro es lo que mejor se me da. La noche del primer día del 9º mes, me sacaron de la cama a rastras. 7 u 8 ancianas del palacio me golpearon y patearon hasta dejarme casi muerto. Todo mi cuerpo palpitaba de dolor, pero me obligué a preguntar ¿por qué? Porque el príncipe de Yan ha escapado. 2 Xiao Xiao chillaron, riendo histéricamente. Le da igual si vives o mueres. Nunca le importaste. Ja, ja, ja. 2 alas, en esta vida eres aún más patético de lo que imaginaba. Se rió hasta que le temblaron los hombros y luego dijo lentamente, se ha ido. Ahora no sirves para nada. El emperador te matará pronto. Abrí los ojos hinchados a la fuerza y la miré a través del hueco entre mis pestañas. Estaba peor que nunca, delgada, demacrada y terriblemente fea. El general que custodiaba la frontera norte. Susurré, ¿acaso no estuvo una vez bajo el mando del tío del príncipe? Esa larga boya que llevaba era demasiado inusual. Y la forma en que él y sus hermanos obedecían al príncipe era reverencia, no miedo. 2 Xiao Xiao se quedaron helados, luego resopló con desdén. ¿Y qué si lo era? Los emperadores perdieron la paciencia con esa gentuza. Morirán todos, tú, el príncipe, todos ellos. Por fin, todo cobró sentido. Ahora comprendía por qué el difunto emperador había encarcelado al príncipe de Yan durante 15 años en lugar de matarlo. No se había atrevido. Dado que el Gran Chu necesitaba al general Ma, y el difunto emperador no podía controlarlo, el príncipe de Yan era la única debilidad del ejército, el vínculo que ataba las fuerzas de Ma al trono. Mientras el príncipe viviera, el ejército de la familia Ma le permanecería leal. Si no me equivoco, el tío del príncipe, el general Chu, jamás se había rebelado. La traición fue una invención, una artimaña del emperador para destituirlo del mando. Pero el plan no había estado exento de turbiedad. Al final, el emperador tuvo que mantener con vida al príncipe, un rehén para asegurar la obediencia del ejército. Fuiste tú, dije en voz baja. Le dijiste al emperador que el príncipe se rebelaría, ¿verdad? Por supuesto. 2 tías me pisotearon la cara. En tu sueño, le dije con voz ronca, el príncipe se rebeló con éxito y tú te convertiste en emperatriz. ¿Verdad? Cállate. Gritó y me dio una fuerte patada. Pero ya no sentía dolor, solo entumecimiento. No eres digna de ser emperatriz. Ella aulló. Eres una campesina estúpida e iletrada. No sirves para nada más que para cavar tierra y alimentar gallinas. Tú como emperatriz, qué chiste para el mundo. Me reí. En fin, eso es todo. Por eso querías que me arrodillara. Por eso dijiste que arruiné a tu familia. Reí suavemente con una risa cargada de burla. No querías casarte con el príncipe de Yan, pero él se convirtió en emperador. Y el erudito al que tanto amabas, Dian Xia, no era más que un pobre loco. Así que volcaste todo tu odio sobre mí. Tu Qiao Qiao, tus celos te han vuelto loca, más loca incluso que el propio Dian Xia. Tu Qiao Qiao tomó un látigo de cuero y me azotó con toda su furia. ¿Y qué? Ahora estás arrodillado ante mí como un perro muerto. Gritó. Mientras yo esté aquí, el príncipe de Yan jamás triunfará. Y tú jamás sobrevivirás, mucho menos llegarás a ser emperatriz. Arrojó el látigo al suelo y salió furiosa, dando un portazo tan fuerte que las paredes temblaron.
El dolor me nubló la vista, el mundo se tambaleó mientras me sumía en un sueño intranquilo, una pesadilla tras otra. En mis sueños contaba ovejas, pero por mucho que las contara, siempre faltaba una. El miedo me invadió por completo. Empecé a correr, buscando un lugar donde esconderme, pero mis padres adoptivos me encontraron de nuevo. Me colgaron de la viga, y los látigos y las varas cayeron una y otra vez. Cuanto más suplicaba, más fuerte me golpeaban. Me aterraba el dolor, la muerte, que mi vida volviera a terminar tan rápido. Ojalá alguien viniera a salvarme. Pero pensé durante mucho, mucho tiempo y me di cuenta de que no había nadie. Nadie vendría. Me desperté de golpe. La oscuridad me rodeaba. Mamá Duan me sacudía suavemente. Alteza, ¿no deseaba ofrecer incienso a su madre? Las ofrendas están listas. Vámonos. Está bien, susurré forzando una sonrisa mientras luchaba por levantarme. Cada movimiento me reabría las heridas. El dolor me atravesó hasta casi dejarme sin aliento. Los ojos de mamá Duan reflejaron compasión, pero no dijo nada. Esta sirvienta esperará afuera. Por favor, date prisa. Me caí varias veces, mordiéndome la lengua con fuerza y levantándome cada vez, tambaleándome hacia el callejón donde habíamos quedado. Me entregó un pequeño paquete. Estas son las ofrendas. La consorte de cuarto rango es la preferida. Esto es todo lo que la emperatriz pudo preparar para ti. Cuídese, Alteza. Es suficiente. Gracias. Sonreí levemente. Mamá Duan se dio la vuelta y se marchó cerrando la estrecha puerta tras de sí. Alcé la vista hacia el cielo completamente oscuro, levanté el bulto y seguí cojeando. Conocía bien el palacio, especialmente el salón de la eterna primavera, dominio de Tu Kiao Kiao. En mi vida anterior como fantasma inquieto, el aburrimiento me impulsaba a vagar por el palacio a diario. Conocía de memoria cada ladrillo, cada teja. Llegué al final del callejón, trepé un muro y me dejé caer al otro lado. Más allá se encontraba el pabellón Kingel, abandonado hacía mucho tiempo. Al este había una madriguera, si te arrastras por ella, llegas al melocotonero. Un poco más adelante estaba la lavandería. Junto a ella había hileras de barriles de estiércol. Cada mañana a la hora de la liebre, alguien entraba por la puerta lateral para sacarlos. Esa era mi salida. Escapé del palacio, pero no pude llegar muy lejos. A mitad de camino, perdí el agarre del carro de estiércol y caí al patio oeste. Allí no vivía nadie. El lugar estaba vacío, cubierto de hojas caídas. Encontré una habitación desierta, me metí 2 trozos de pastel seco en la boca, los mastiqué, los tragué y me acurruqué en un rincón. Sabía cómo curar heridas, ya lo había hecho antes. Mientras siguiera con vida, mi cuerpo sanaría poco a poco. Solo tenía que aguantar. Finalmente caí en un sueño intranquilo, sin saber cuánto tiempo había estado inconsciente. Sentía como si volviera a flotar, muy por encima del oscuro palacio, observando desde el cielo nocturno. El lado este resplandecía como a plena luz del día, con el fuego rugiendo por los pasillos. Gritos y súplicas llenaban el aire mientras la gente se arrodillaba y suplicaba clemencia. El hedor a sangre impregnaba el aire. Poco a poco los fragmentos de memoria se fueron recomponiendo. Lo recordé. Recordé que en mi vida pasada, como fantasma errante, lo último que vi fue precisamente esto. Caminé hacia adelante. Más adelante los hombres luchaban. Un hombre con una larga túnica azul blandía su espada, y con cada paso, otra vida se perdía. Su rostro de tez clara estaba surcado de sangre fresca, juvenil, de rasgos casi apacibles, pero la sed de sangre que lo rodeaba era asfixiante, antinatural. Arrastró al emperador fuera del palacio y lo arrojó violentamente al suelo. ¿Dónde está?, preguntó con voz gélida. El emperador le respondió con un rugido, llamándolo traidor, loco igual que su tío, que se había rebelado años atrás. ¿Dónde está?, repitió el hombre con voz aguda e implacable. El emperador seguía gritando, negándolo, maldiciéndolo. El hombre perdió la paciencia. Su espada relampagueó un frío destello de luz rasgando la noche. La sangre brotó a borbotones, el emperador se agarró la garganta, con los ojos desorbitados, y se desplomó en un oscuro charco carmesí.
Quise acercarme para ver bien el rostro de aquel hombre. Pero una ráfaga de viento me atravesó y me desperté sobresaltada. Había amanecido. Me envolví en un trozo de tela rota, comí 2 bocados de pastel rancio, bebí un poco de agua y volví a acostarme. Me dormía y despertaba a ratos, ligero, febril, atemporal. No supe cuántos días o noches habían pasado antes de que un fuerte estruendo me sobresaltara. La puerta se abrió de golpe. Una sombra se abalanzó sobre mí y se arrodilló ante mí. Intenté enfocar la vista, pero tenía la vista borrosa. No pude distinguir su rostro. Me abrazó y sollozó suavemente, un sonido que conocía bien. Le tomé la mano débilmente. Mi voz se quebró. Príncipe de Yen. Su voz temblaba. Soy yo. Había dormido muchísimo tiempo. Cuando volví a abrir los ojos, la nieve cubría el mundo exterior. Está despierta. Su señoría está despierta. Alguien lloró. La habitación se llenó de ruido, unos pasos apresurados se acercaron, pesados pero ansiosos. El príncipe de Yen estaba frente a mí, con los ojos enrojecidos como si hubiera estado llorando. Alteza, sonreí levemente, se ha vuelto usted más delgado. Siempre había sido esbelto, pero ahora parecía casi frágil, la túnica azul le colgaba holgada como una hoja marchita aferrada a su rama. Me atrajo hacia sí, escondiendo su rostro en mi pecho. Le acaricié el pelo con suavidad. ¿No has comido? No pude, murmuró con la voz quebrada. Levantó la vista con los ojos brillantes por las lágrimas que no había derramado. Todo el mundo me da asco. Solo quería comer contigo. Me quedé paralizada, mirándolo fijamente. Tú puedes oír. Él asintió con un dejo de vergüenza en los labios. Siempre pude oír y hablar. Dudó un instante, luego continuó, pero el difunto emperador temía a los restos del clan de señores de la guerra, me temía a mí. Así que fingí ser sordomudo. Solo así me dejaría con vida. Lo miré sin saber si reír o llorar. Había dicho tantas tonterías delante de él, sin darme cuenta de que las había escuchado todas. Sonrió levemente con voz tierna. Come algo, por favor. Llevas mucho tiempo sin comer. Cuando asentí se iluminó como un niño. Salió corriendo y regresó con un tazón de caldo ligero y otro de gachas. Despidió a todos de la habitación y me dio de comer él mismo, cucharada a cucharada, con cuidado y despacio. ¿Dónde estamos?, pregunté en voz baja. En el Palacio Imperial, dijo. Sus largas pestañas ocultaban el brillo de inquietud en sus ojos. Nunca quise esto, admitió. Ya me bastaba con vivir tranquilamente contigo en la residencia del clan real. Había planeado fingir su muerte, abandonar el palacio y vivir como un hombre común. Desaparecer del poder, del miedo, de toda la sangre que había manchado el nombre de su familia. Pero entonces llegué yo. La prisión del clan real se había convertido en su hogar. Pensó que si la vida podía seguir así, solo nosotros dos, sería suficiente. Ya se había imaginado la primavera siguiente, las rosas trepando por los muros de nuestro patio, los dos sentados juntos cada mañana, viendo cómo las flores se mecían con la brisa, tomándote bajo las nubes que se desplazaban. Pero no esperaba que el emperador actuara con tanta precipitación. Sin siquiera preguntarme si estaba dispuesto a entregar el ejército del clan Ma, el emperador me apresó primero y me confinó en el palacio como su rehén. Suplicó ver al emperador, pero éste se negó, ocultándose tras el trono y usándome para amenazarlo, para obligarlo a disolver el ejército Ma, para obligarlo a quitarse la vida. Temiendo que algo pudiera sucederme, tomó su decisión. Él destronaría al emperador. Pero reunir al ejército de Ma en la capital requería tiempo. Cada día vivía atormentado, temiendo que yo no sobreviviera hasta su llegada. Temía que cuando por fin lograra entrar al palacio, ya sería demasiado tarde. Lo siento. Llegué demasiado tarde. Se le quebró la voz, alzando mi rostro entre sus manos temblorosas, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. No llegaste tarde, susurré, sonriendo levemente mientras le secaba las lágrimas. Llegaste justo a tiempo. Mientras viva, todo transcurre a su debido tiempo. Desde aquel día, Xiao Tingua, el nuevo emperador, el hombre que una vez fue conocido como el príncipe de Yan, rara vez se separó de mí.
Se aferraba a mí constantemente como si temiera que si parpadeaba, yo desaparecería. Aunque ahora ocupaba el trono, se comportaba como si el imperio no existiera, pasando cada día en mis aposentos. Estoy bien, le dije con dulzura. Ve y cumple con tus deberes como emperador. Frunció el ceño y ordenó que trajeran todos los documentos y memoriales a mi palacio. Así transcurrió la jornada, yo descansaba en la cama mientras él, sentado a mi lado, se ocupaba de los asuntos de Estado, echándome miradas de vez en cuando para asegurarse de que seguía allí. Y como antes, cada vez que despertaba, extendía la mano y decía que le dolía la muñeca, pidiéndome que le diera un masaje. No pude evitar reír. ¿Y las mujeres del harén? Le pregunté una noche. ¿Cómo te las arreglabas? Hizo una pausa, con una expresión repentinamente fría. La emperatriz fue al templo Huanghue por voluntad propia, se rapó la cabeza y se hizo monja. Los demás fueron ejecutados. Se detuvo con voz baja y serena. En cuanto a tu Qiao Qiao, sigue prisionera. Cuando te recuperes del todo, te dejaré que te encargues de ella. La dulzura infantil de su rostro había desaparecido por completo. Lo que quedó fue un poder agudo y escalofriante que jamás había visto. Bien, dije en voz baja. Me gustaría verla. En la corte quienes se le habían opuesto, los que una vez intentaron destruir al príncipe de Yan, habían sido ejecutados o encarcelados. Entre ellos estaba Tu Daoai. Fui a la prisión imperial a ver a Tu Qiao Qiao. Estaba irreconocible con el pelo enmarañado, sentada encorvada en un rincón oscuro, murmurando para sí misma. No, imposible. ¿Lo sabía todo? ¿Cómo pude haber perdido? La observé con frialdad. Tu Qiao Qiao. Levantó la cabeza de golpe, sus ojos primero apagados, luego afilados por la furia. Se abalanzó sobre mí apuntándome directamente a la cara con un dedo tembloroso, el mismo gesto, el mismo odio de antes. No eres digna. Todo esto me pertenece. La emperatriz debería haber sido yo. El príncipe de Yan no debía revelarse hasta el 12º año de Tie. Llegué 11 años antes. Entonces no tenía nada. ¿Cómo pudo tener éxito? Tu Jin, ¿por qué no estás muerta? Deberías estarlo. La miré fijamente durante un largo rato, y de repente la pregunta que quería hacerle me pareció inútil. Entonces quédate aquí, dije en voz baja. Disfrútalo. Me di la vuelta y me fui. Detrás de mí sus gritos resonaban por los pasillos de piedra, pero mi corazón se sentía ligero, más libre que en años. Esa noche Xiao Tingua vino de nuevo como siempre a dormir a mi lado. Se quedó dormido temprano, se aferró a mí y hablamos de cosas triviales. Encargó que plantaran innumerables rosales trepadores alrededor de nuestra nueva casa. Es solo un lugar más, ¿no? Preguntó en voz baja. Mientras estemos juntos, cualquier lugar puede ser nuestro hogar, ¿verdad? Sí, dije tomando su mano y sonriendo. Donde quiera que estemos, ese es nuestro hogar. Me gusta aquí, añadí en tono de broma. Es más grande que la antigua finca, la comida es mejor y la ropa más fina. Suspiró aliviado y apoyó la cabeza en mi hombro. Temía que no te gustara ser emperatriz. Que no te gustara esta vida. Dudó bajando la voz casi hasta un susurro. Porque durante los próximos 10 años, quiero que te quedes conmigo, aunque eso signifique algunas dificultades. 10 años. Incliné la cabeza, divertida. ¿Por qué 10 años? Su rostro se puso rojo como un tomate. Murmuró apenas audible, ¿me darías un hijo? Solo uno, dijo en voz baja. Cuando el niño crezca, nos iremos de aquí. Encontraremos un lugar tranquilo, lleno de flores, donde solo estemos tú y yo. Me miró con ojos desesperados, como si temiera que pudiera negarme. Me reí. Solo uno. Uno es suficiente. Basta. Maldijo rápidamente, chico o chica, da igual. No pude evitar sonreír aún más. ¿Eso es un sí?, preguntó. Sí, dije. Hundió su rostro en mi cuello, su voz temblaba. Entonces cuando te recuperes tendremos a nuestro hijo. Shao Tinghua no siempre estaba en la corte de luto, a veces recibía audiencias al mediodía en el salón de la autoridad celestial. Siempre que lo hacía,
disponía un asiento para su consorte detrás del biombo, para que yo pudiera recostarme y descansar mientras él gobernaba un imperio. Practicaba caligrafía, trazando los caracteres que me había enseñado, mientras su voz resonaba con fuerza desde el otro lado del biombo. Era feroz, cada palabra como el chasquido de una espada. Cuando reprendía a sus ministros, el aire parecía congelarse. Silencio. Su túnica ondeó al viento frío que la seguía. Te confié el tesoro imperial. Si ni siquiera puedes llevar las cuentas correctamente, ¿de qué me sirves? Tienes un día. Si mañana las cuentas no están claras, arrodíllense en el mercado occidental y esperen su ejecución. Sobresaltado, miré por detrás del biombo. El rostro del ministro Chen palideció y sus piernas temblaban como si fuera a desplomarse en cualquier momento. Majestad, tartamudeó, mañana presentaré un informe claro. Fuera, ordenó Shao Tinghua con voz cortante como el acero. El ministro se alejó tambaleándose, a punto de tropezar. El resto de la corte permaneció paralizada por el miedo, apenas atreviéndose a respirar. Cuando la sesión finalmente terminó, el gran salón quedó en silencio. Se quedó sentado solo un rato, luego se levantó y rodeó la mampara para acercarse a mí. «Té», murmuró. Rápidamente le serví una taza. Pero en lugar de sentarse, se agachó frente a mí, apoyando la cabeza en mi regazo como un niño cansado. «Shao Man», dijo en voz baja, «¿cuándo estarás completamente bien?» «Ya casi estoy bien», respondí. «¿Por qué?», preguntó, levantando la vista con las mejillas ligeramente sonrojadas y la voz suave y cariñosa. «Quiero tener un hijo contigo». Me reí, negando suavemente con la cabeza. «De acuerdo. Si tener un hijo significa que podemos irnos antes, encuentren ese lugar cálido e imponente donde solo estemos tú y yo». Me incliné hacia él sonriendo y le dije, «Esta noche tengamos un hijo». Me miró con los ojos curvados como medias lunas, y sonrió con la sonrisa más dulce que jamás había visto. Fin.